Así que mis hermanos, les invito a que puedan abrir su Biblia en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, y vamos a leer juntos desde el versículo 30 hasta el versículo 37. Amén. Bien, y dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, qué precioso es escuchar tu palabra. El solo leerla, Señor, tiene ese poder increíble que nos vuelve sensibles, que nos hace disponer, Señor, a escuchar y a querer saber más de ti, Señor. Aquí estamos reunidos como un pueblo que afirma su necesidad por tu presencia, Señor, como hijos que necesitan oír y estar en los brazos del Padre, Señor. Aquí estamos en tu casa porque no hay otro lugar mejor que este. El estar aquí, el escucharte, el aprender, el decidir seguir pareciéndonos más a ti, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que puedas una vez más hablarnos, moverte con libertad, puedas tocar nuestros corazones, nuestras mentes, poder desechar cualquier distracción, cualquier preocupación que hoy pueda impedir esa libertad al escucharte, Señor. Tú que eres grande en amor y grande en misericordia, sé que obrarás y sé que cumplirás tu propósito en este tiempo, Señor. Así que aquí estamos dispuestos a saber que tú seguirás dándonos nuestras promesas, esa esperanza de vida, y continuar, Señor, en este precioso camino de la fe, sabiendo que tú estás con nosotros todos los días, Señor. Te alabamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy buenos días una vez más, amada iglesia del Señor. ¿Cuánto nos gozamos de estar todos reunidos aquí en esta mañana? Amén. Qué bendición poder estar en la casa de Dios un domingo más para seguir aprendiendo de su palabra. Y un saludo también muy especial para todos aquellos que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook y YouTube. Qué bueno que estén en casa, conectados en familia y listos para poder recibir palabra de Dios. Durante este mes de mayo estamos desarrollando una nueva serie que tiene que ver con Jesús y las parábolas. La semana pasada aprendimos mucho acerca de la parábola del sembrador, ¿no? Nuestro pastor estuvo compartiendo y aprendimos mucho acerca de los tipos de oidores que debemos ser, ¿no? O de tipo de oidores que habían. Habían los olvidadizos, los de raíces cortas, los afanados, pero éramos invitados, llamados, desafiados a poder ser oidores fructíferos. Y en esta mañana tengo el privilegio de poder compartir con ustedes y estudiar la parábola del sembrador. Y como bien mi esposa ha hecho lectura, vamos a estudiar, la parábola del buen samaritano. Vamos a estudiar esta hermosa historia, este hermoso relato. Y quiero empezar explicando un poco primero qué es una parábola, ¿no? Entender por qué es que se usaban estas historias, estos relatos en el contexto en el cual el Señor Jesús se encontraba.
Se puede definir como una parábola a una historia simbólica que enseña las verdades del Evangelio al compararlas con cosas terrenales o con cosas cotidianas. Las parábolas eran una forma común de enseñanza entre los judíos. Ahora, ¿cuál era el propósito de estas parábolas? ¿Por qué es que se hablaba en parábolas en la Biblia? ¿Qué es lo que se buscaba? Revelar grandes verdades a los que estaban espiritualmente preparados para recibirlas y al mismo tiempo ocultar estas verdades a los que no estaban preparados para recibirlas. El Señor Jesús con frecuencia usaba parábolas como un medio para ilustrar verdades profundas y divinas. Y en esta mañana, ¿cuántos estamos listos para recibir esas verdades profundas y divinas para nuestro corazón? Amén. Yo estoy seguro que Dios nos va a revelar algo muy poderoso en esta mañana. Y si aún tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, pues hoy tú tienes la oportunidad de volver a casa con Jesús en el corazón y lleno de verdades profundas y divinas para tu vida. Así que vamos a un poco desarrollar esta parábola. Pero antes de entrar de lleno a la historia que mi esposa hizo lectura, me preguntaba, ¿cómo nace esta historia? ¿Cómo es que llegamos al punto donde Jesús le cuenta a este hombre y a las personas que estaban ahí en su entorno esta parábola del buen samaritano? ¿Cómo llegamos a ese punto? Para ello hay que leer los versículos anteriores. Así que vamos al versículo 25 y vamos a leer de ahí hasta el 29. Dice la palabra del Señor: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esta es la antesala de la historia del buen samaritano. En otras versiones, en la traducción lenguaje actual, el verso 25 va a empezar así: un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Aparentemente todo empieza con una simple pregunta. Sin embargo, la Biblia nos enseña que a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él enfrentó toda clase de enemigos, pero especialmente aquellos hombres, líderes religiosos de la época, que creyeron tener la capacidad para probarlo y hacerlo tropezar. Este intérprete de la ley no estaba solo formulando una simple pregunta. No es que él tenía un interés genuino por qué es lo que se tenía que hacer para obtener la vida eterna. Su único objetivo era tentar a Jesús. Este líder religioso de la época estaba buscando sorprender a Cristo, orillarlo a tal punto que él cometiera un error para desacreditarlo delante de todos los seguidores que estaban en ese momento. Jesús había ganado mucha popularidad cuando inició su ministerio. Era muy conocido, había hecho muchos milagros, sus enseñanzas estaban calando en el corazón de la gente y eso no le gustaba a los religiosos de la época. Eso estaba molestando a los religiosos de la época. Entonces, un intérprete de la ley le hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la pregunta que hace este religioso no hace más que otra cosa que revelar una creencia errónea acerca de la salvación. Las personas creían que la salvación se podría obtener por méritos personales, porque el intérprete de la ley hace esta pregunta: ¿haciendo qué cosa? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Hay quienes piensan que por méritos propios uno puede alcanzar la vida eterna, uno puede alcanzar un lugar en la patria celestial, pero están totalmente equivocados. Al igual que este intérprete de la ley, muchos ignoran que la vida eterna se recibe por gracia de Dios. Es por gracia, mis hermanos. No hay algo que nosotros podamos hacer. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una verdad poderosa, pero este intérprete le dice: ¿qué debo hacer? Y no sé si te acuerdas de la historia del joven rico que le hace la misma pregunta, ¿no? ¿Haciendo qué heredaré la vida eterna? Y este era un cuestionamiento. Jesús conocía el corazón de este intérprete de la ley, de este maestro, de este líder religioso. Sabía cuáles eran sus intenciones al hacer esta pregunta. Y es increíble, pero cómo Jesús, con esa sabiduría que escapa de la mente humana, responde haciéndole una repregunta, ¿no? Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?
¿No? ¿Qué es lo que enseñas? Era un maestro de la ley, ojo, era un intérprete de la ley. No era cualquier hombre el que estaba haciendo este cuestionamiento o esta pregunta. Era un intérprete de la ley, un maestro, un religioso de la época. Ahora, pregunta a mis hermanos, era evidente que este maestro conocía la ley, ¿no? Al revés y al derecho. Era su materia de estudio. Era de repente su materia la cual dominaba más. O sea, Jesús sabía que este hombre conocía la ley. Jesús sabía que él conocía lo que estaba escrito, no había duda de ello, pero lo que Jesús estaba buscando al hacer esta pregunta era que este hombre pueda reflexionar a través de la misma palabra, que él pueda entender el corazón, el espíritu de lo que la palabra le quería decir. ¿Y qué es lo que responde el hombre? El intérprete de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, ¿qué es lo que le dice en el verso 28? Bien has. Es como si lo felicita, ¿no? Muy bien, has respondido correctamente. Sabía que no te ibas a equivocar. Sabía que conocías la palabra. Eres un maestro de la ley. ¿Cómo no vas a saber estas cosas? Pero es interesante porque ¿qué más le dice Jesús? No, su respuesta no queda ahí. ¿Qué le dice? Bien has respondido. ¿Qué dice? Haz esto y... Verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Ahora, algo pasaba con este hombre. Algo sucedía con este intérprete de la ley. Porque Jesús le dice: muy bien, conoces lo que la palabra dice, interpretas la ley, la sabes al revés y al derecho, pero haz esto y vivirás. Porque no basta con conocer la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No basta con solo tener letra en la cabeza. No basta con conocer lo que las escrituras dicen. Jesús le dice: haz esto y vivirás. O sea, algo estaba mal en el corazón de este hombre. Algo no estaba funcionando. Por eso es interesante lo que el verso 29 dice. Pero él, refiriéndose al intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Ahora, esto es muy interesante analizar, porque en el contexto contemporáneo, ¿no? o en que se movían los judíos en esa época, para ellos el prójimo era otro judío cercano a ellos. Era otro judío que compartían las mismas cosas con ellos. Era otra persona que de repente caminaban en misma sintonía, pensaban lo mismo, creían lo mismo. Ese era su prójimo. Y es increíble que la palabra de Dios en 1 de Juan 4:20 dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar Dios a quien no ha visto? Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de reforzar? Este intérprete de la ley, él estaba tratando de justificarse y hacer, y de repente delante de toda la gente decir: yo he guardado todas estas cosas, yo he estado haciendo las cosas bien. Pero no estaba entendiendo cuál era el concepto de prójimo. Tenía el concepto de prójimo equivocado, totalmente errado. Su concepto de prójimo era totalmente imparcial, ya que solo se reducía a personas cercanas a ellos, que les agradaban o que tenían respeto por ellos. Pero Mateo 5, 43, 45 dice algo muy interesante. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús estaba trastocando la mente y el corazón de este hombre, porque estaba cambiando el concepto de lo que es el prójimo. Es por eso que Jesús, al conocer el corazón de este hombre y ver la necesidad que había en su alma, va a narrar esta parábola. Lo va a confrontar de una manera increíble en la mente y el corazón de este hombre y de todos los que estaban ahí. Porque si algo quiere reforzar en esta mañana de Dios para con nosotros, si el corazón de esta parábola, podríamos decirlo de alguna manera, es entender, ¿no? Y que aprendamos a amar al prójimo. Primero identificar quién es nuestro prójimo y aprendamos a amar al prójimo. Aquella persona cercana a nosotros que necesita ayuda, auxilio, socorro, atención.
independientemente de sus creencias, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su raza. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que ese es el desafío. Y es ahí, después de todo este contexto, que Jesús le dice, verso 30, que un hombre que descendía de camino de Jerusalén a Jericó, ¿qué pasó con este hombre? Cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron de todas sus cosas, o sea, lo golpearon. ¿Qué cosas no le habrán hecho? La Biblia no da muchos detalles, pero dice, o sea, lo golpearon a tal punto que lo dejaron medio muerto en la calle. O sea, medio muerto estaba ahí tirado en la calle. Y dice el versículo 31, que descendió por el camino. ¿Quién descendió? ¿Quién descendió? Un sacerdote. Un sacerdote. No era cualquier persona quien pasó por ahí. Y dice la Biblia que descendió por el camino un sacerdote. ¿Y qué cosa hizo? Y viéndolo, ¿qué hizo, mis hermanos? ¿Qué hizo el sacerdote? No hizo nada. No hizo nada. Al ver la necesidad, al ver el dolor, el sufrimiento de este hombre, al verlo ahí tirado, medio muerto, eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, no es que no lo viera. Allá está tirado el hombre, el sacerdote va caminando, dice, lo vio. Ahora, yo no sé cómo te interpretas eso, cómo te imaginas eso. De repente yo me imagino que lo miró a los ojos. El hombre estaba ahí todo moribundo, hizo contacto visual, no hizo nada. ¿Y qué hizo? Pasó de... Se fue de largo. Pasó de largo. ¿Quién? Un sacerdote. Un hombre importante. Un hombre que tenía autoridad dentro del templo. Un mediador entre el pueblo y Dios. Alguien importante. Alguien que conocía la palabra. Alguien que decía amar a Dios. Vio la necesidad y dice la Biblia que no hizo nada. Y pasó de largo. Verso 32. Luego del sacerdote, ¿quién vino? Asimismo pasó un levita que pasó por aquel lugar y nuevamente la misma historia. Y hizo contacto visual, lo vio y ¿qué cosa hizo? Nada, nuevamente. No hizo nada. Y dice la Biblia, pasó de largo. De repente afanado porque tenía que servir en el templo, tenía que hacer cosas y pensando, si me demoro acá, si me retraso, no, primero es mi Señor. Y diciendo un sinnúmero de cosas, solo lo miró y pasó de largo. Un sacerdote, un levita. Pero gracias a Dios que la historia no termina aquí porque nos dejaría mal parados, ¿no? Pero dice el verso 33. Pero pasó por ahí, ¿quién? Ahora, esto es grandioso porque Jesús pudo haber usado cualquier otro nombre y pasó por ahí un hombre judío, pero exclusivamente utilizó el término samaritano, porque sabía que judíos y samaritanos eran pinky friends, ¿sí o no? No se llevaban bien, pues se odiaban, no se pasaban. Entonces dice la Biblia, verso 33, pero pasando por ahí un samaritano, ¿qué cosa hizo? Hizo contacto visual, nuevamente, ¿no? Viéndolo, pero ¿qué hizo? Hizo mucho más que lo que hicieron este sacerdote y este levita. Y es ahí donde quiero centrarme en esta mañana. Quiero compartir 3 marcas de amor que mostró el buen samaritano con el hombre herido y abandonado en medio del camino. 3 marcas de amor que estoy seguro van a bendecir nuestras vidas y nos van a ayudar a crecer en el amor al prójimo. 3 marcas. La primera tiene que ver que fue movido a misericordia. Primera marca de amor de esta parábola del buen samaritano, fue movido a misericordia. Segunda marca, no fue indiferente al sufrimiento. Y tercera marca, se comprometió con su restauración. 3 cosas que quiero que podamos enfatizar en esta mañana. Vamos a ver la primera. Primera marca de este hombre, de este buen samaritano. Primera marca de amor que tuvo con este hombre herido y abandonado en medio del camino. Primera marca, fue movido a misericordia. Dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. A diferencia del sacerdote y el levita, que no hicieron absolutamente nada por este hombre herido del camino, ¿qué fue lo primero que hizo el buen samaritano? ¿Qué fue lo primero que hizo este hombre?
Fue movido a misericordia. O sea, no hizo algo, no es que corrió o qué es lo primero que dice la Biblia que hizo este hombre. No es que corrió a sanar las heridas. ¿Qué pasó en el corazón de este samaritano? Fue movido a misericordia. En otras versiones dice que tuvo compasión de él. Compasión de él. Y presta atención porque lo que está pasando aquí es extraordinario. Todos los que estaban escuchando esta parábola entendían que cuando Jesús hablaba de un hombre que fue herido, maltratado, robado, golpeado en el camino de Jerusalén a Jericó, entendían que se referían a un hombre judío. Y bajo esa premisa es increíble cómo Jesús va a utilizar esta parábola de un hombre samaritano para enseñarles a todos los que estaban ahí y a nosotros quién es nuestro prójimo y cómo debemos cumplir el mandamiento de amar al prójimo. Entre judíos y samaritanos jamás existió armonía en el trato. Su rivalidad se fue asentando a lo largo de los años y las generaciones. Juan 4:9 va a decir, ustedes conocen esta historia, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, hablándole a Jesús, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, o sea, ni se hablaban. O sea, tal era el odio, el resentimiento, o sea, era evidente el menosprecio, maltrato, indiferencia que existía entre judíos y samaritanos. Sin embargo, este samaritano de la historia, no guardaba resentimiento en su corazón, ni desprecios, porque al instante que vio a la víctima de los ladrones como una persona que requería ayuda con urgencia, como una persona que estaba agonizando en medio del dolor, hizo a un lado todas sus barreras raciales y sociales y se dispuso a darlo todo en favor de este judío moribundo. Dime si eso no es algo digno de admirar. Es increíble. Dejó todo a un lado, todo aquello que él pudo haberse justificado y decir: ¿sabes qué? Pudo haberlo visto y dicho: estoy yendo para allá, le aviso a un judío que venga a sanarte. No te preocupes, mandaré a alguien. Tengo que hacer muchas cosas. Pudo haber inventado un sinnúmero de excusas, pero dejó todo a un costado para ponerse a favor de este judío moribundo. Ahora, ¿sí o no que este hombre samaritano tuvo que cambiar sus planes? Su agenda, sus reuniones personales que tenía programadas. No se dice por qué pasaba por ahí, no sabemos cuál es la razón, si era un tramo por trabajo, por negocio, comercio, si había ido de repente a comprar medicamentos, o sea, no sabemos cuál es el trasfondo, pero pasó por ahí un samaritano. Y al ver a este hombre moribundo, dice que dejó todos estos pensamientos de lado, todas estas rencillas que había entre judíos y samaritanos, y se puso a disposición de este hombre moribundo. Pero todo lo hizo movido por el amor y la misericordia a su prójimo. Él no podía simplemente pasar por aquel lugar y al ver lo que pasaba, seguir de largo. Porque algo había pasado en el corazón de este samaritano. Algo había sucedido en el corazón de este samaritano. Y claro, Jesús está narrando esta historia. Y ya al final les voy a explicar un poco más de esto. Pero el amor y la compasión superan las barreras sociales. Pregunta: ¿cuánto tiempo damos o da usted para otros? ¿Cuánto tiempo damos a otros que están en necesidad, que están en medio del dolor, que están en sufrimiento? ¿Nos hemos detenido alguna vez para oír y tener compasión por el necesitado? Yo creo que es algo que con el tiempo a veces perdemos, mis hermanos. A veces podemos encasillarnos en las cuatro paredes y ver los unos por los otros, por las personas más cercanas a nosotros, pero ¿cuánta necesidad hay allá afuera? ¿Cuánta gente moribunda en el camino está allá afuera? Y no hablando solo físicamente, sino espiritualmente hablando. Y tenemos que ser así como el buen samaritano, dejar todos nuestros pensamientos, todas aquellas cosas que nos limitan o no nos permiten ver con ojos espirituales, que esa es una oportunidad para demostrar del amor y la compasión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y ese es el primer paso. Las acciones de este samaritano son un gran desafío para nosotros hoy en día. Primera marca: fue movido a misericordia. Segunda marca: no fue indiferente al sufrimiento. Verso 34, la primera parte. Y dice la palabra de Dios: y acercándose, ¿qué cosa hizo? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Ahora, continuando con la historia, con este relato de la parábola, vemos que este hombre samaritano no solo fue movido a misericordia, no solo tuvo compasión por este hombre malherido, sino que además
puso su amor en acción. El amor que había en el corazón de este buen samaritano lo puso en acción. Dice el verso 34a que acercándose, ¿qué cosa hizo? No solo tuvo compasión, porque le pudo haber dicho: voy a orar por tu vida, todo va a estar bien, ya pasará el dolor, sigue adelante, pero tengo que continuar con mi destino, tengo que hacer otra cosa. Pudo haber dicho cualquier otra cosa a este samaritano, pero no. Dice la Biblia que este samaritano no fue indiferente al dolor y sufrimiento de este hombre, sino que se acercó. ¿Y qué cosa hizo? Curó con aceite y con vino sus heridas y lo vendó. Ahora, esto es muy retador para nosotros. Esto es muy desafiante para nosotros. Pero cuando el amor de Dios es una realidad en el corazón del creyente, este no puede ser indiferente al sufrimiento de los demás. Cuando el amor de Dios es una realidad en el corazón del creyente, este no puede ser indiferente al sufrimiento de los demás. O sea, es una verdad, hermanos, que cuando él analizaba decía: ¿cuántas veces he podido ser indiferente? ¿Cuántas veces hemos podido ser indiferentes ante las necesidades de los demás? Ahora, prestemos atención en los elementos que utiliza este samaritano para curar a este hombre. Porque acá esto es interesante. Los elementos que utilizó el samaritano para curar a este hombre malherido eran remedios curativos en la época para sanar el dolor: el aceite, el vino. Y cuando pienso en esto, se abren muchas posibilidades. Porque podríamos decir, la Biblia no lo dice, pero podríamos imaginar cuál era la razón de que este hombre samaritano tenía remedios curativos consigo. De repente tenía un familiar enfermo en casa. De repente había comprado provisión para atender una necesidad en su pueblo. De repente él sufría de alguna enfermedad y con eso se curaba sus heridas. Y podríamos pensar muchas cosas. Y aparte de eso, a quien tenía por delante era un judío, samaritano, judío, samaritano. Y en medio de todo eso, decidió gastar lo que de repente él necesitaba o iba a suplir alguna necesidad de otra persona, de otro samaritano. Decidió invertirlo en un hombre judío que había encontrado malherido en el camino. Aceite, vino, remedios de la época. Cuando se tiene misericordia y amor en el corazón, nada puede detenernos de tener acciones de amor al prójimo, así como lo tuvo este samaritano. Nada te detiene, porque por la mente del samaritano pudo haber pasado: pero esto lo necesita mi hermano, esto lo estoy llevando para mi hijo, esto lo necesita alguien especial, cercano a ti. No puedo gastarlo en un desconocido. No conozco a este hombre. De repente justamente lo han golpeado por malhechor, por ladrón. Pudo haber pensado eso, pero desechó todos estos pensamientos y puso en práctica el amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú fueras ese hombre malherido, ¿no te gustaría que te ayuden? ¿No te gustaría que te levanten? ¿No te gustaría que te curen las heridas? Eso fue lo que hizo este buen samaritano. El amor que tenía en su corazón lo llevó a tener acciones de amor por el prójimo. ¿Te has preguntado cuántas veces nuestro prójimo ha necesitado del aceite y del vino que nosotros tenemos? ¿Cuántas veces, mis hermanos, nuestro prójimo, aquella persona cercana a nosotros o que hemos pasado, ha necesitado de nuestro aceite y nuestro vino y nos hemos negado a darle y nos hemos justificado de alguna manera, porque para eso somos expertos muchas veces? Es que yo necesito, pastor, no me alcanza, pastor, ¿cómo voy a hacer? Porque nos pasa, mis hermanos, somos de carne y hueso, batallamos con eso. Pero ¿te has preguntado cuántas veces le hemos negado ese aceite y ese vino que nosotros teníamos? De repente no mucho, poco, pero se lo hemos negado al que más lo necesitaba. ¿Te has puesto a pensar en ello? Yo estoy reflexionando mucho en eso. Y han habido momentos en donde he retenido para mí el vino y el aceite, que pudo haber sido para otra persona, que pudo haber transformado la vida de otra persona. Y no hablo de una transformación solo física, sino de una transformación en su alma, en su corazón. Porque la Biblia no dice qué pasa luego con este hombre, pero yo te aseguro que este hombre malherido nunca más volvió a ser el mismo. Algo pasó en su corazón, y cuando estemos en el cielo de repente le preguntaremos.
Bueno, no es una historia, ¿no? Pero volviendo, o sea, ¿cuántas veces nuestro prójimo ha necesitado del aceite y el vino que nosotros tenemos y se lo hemos negado? Este samaritano no fue indiferente al sufrimiento. Y yo te animo en esta mañana, no seamos indiferentes al sufrimiento de los demás. No solo de los que conocemos, porque a veces es sencillo, ¿no? El hermanito, la hermanita, amén, gloria a Dios. No, pero ellos no solo son nuestro prójimo. ¿Qué dice la Biblia? Ama aún a tu cene. Ellos son nuestro prójimo también. El vecino que te desea el mal, que te tira la basura en la puerta, que te molesta. Ay, para eso vas a la iglesia, no cambias. El que te hace bulla todas las noches, etcétera, etcétera. El que tiene perro y va a su puerta y en tu puerta se orina y tantas cosas más. Pero no seamos indiferentes con el sufrimiento, amados hermanos. Tercero, para ir avanzando. Tercera marca de amor de este buen samaritano que tuvo con este hombre malherido. Se comprometió con su restauración. Se comprometió con su restauración. Verso 34, la parte B. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué cosa hizo? Y cuidó. El mesón era como una especie, vamos a decirlo, de hotel, ¿no? 5 estrellas, ¿no? De algún lugar bonito en donde decidió este buen samaritano llevarlo para cuidar de él. Ahora, el accionar de este samaritano no se limitó solo a tener compasión y sanar las heridas de este hombre, porque pudo haber dicho, ya cumplí, Dios, ya le limpié, aceite, vino, le hice un masajito, lo vendé, listo. En un par de horas se podrá levantar y podrá caminar, que continúe su camino. Sino que fue mucho más allá. Sino que además de todo eso que hizo, dice la Biblia, que lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, a un hotel, a una posada, y cuidó de él. En otras palabras, el samaritano se comprometió con la plena restauración de su prójimo. Miren lo que dice el versículo 35. Cuídemelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este samaritano estaba altamente comprometido con la restauración de este hombre. No solo quería que esté medio bien, sino que esté sano completamente. Y lo dejó en el mesón, lo tuvo ahí el tiempo que fue necesario y le dijo al administrador o a la persona encargada, lo que gastes de más, yo lo cubriré cuando regrese. No te preocupes, tú me conoces, soy un hombre de palabra. Cuando vuelva, yo cubriré todos los gastos. Pero qué increíble la actitud y compromiso de este samaritano. No solo tuvo compasión, no solo le sanó las heridas de este hombre, sino que además se comprometió con su restauración total. La generosidad no pone límites a las dádivas. Cuando se quiere dar y ayudar al prójimo, no se inventan excusas. Simplemente se disfruta la satisfacción de ayudar a los demás. Encontré esta frase que me llamó la atención. Los generosos siempre ven el dolor ajeno, mientras que los mezquinos desvían su mirada. Los bondadosos consideran cada necesidad como una oportunidad para compartir, en tanto que los ávaros padecen de miopía y cierran el corazón ante las carencias del prójimo. Y es una gran verdad, mis hermanos. 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo muere el amor de Dios en él? O sea, la Biblia lo dice también, muy claro. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es posible que el amor de Dios more en él? Porque es una marca del Hijo de Dios, de la hija de Dios, de poder mostrar amor al prójimo, aún con sus propios bienes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este samaritano se comprometió con su restauración. Hermanos, una forma de demostrar que verdaderamente conocemos al Señor es compartiendo, ayudando con nuestros bienes al prójimo, al más necesitado, así como lo hizo este buen samaritano. Y es un desafío, yo sé que no es sencillo, no es para nada fácil, porque muchos pensamientos pueden venir a tu mente y tu corazón, pero ese es el desafío que el Señor pone para nosotros en esta mañana. Y quiero ir terminando este tiempo. Sin dudas esta parábola habla de Jesús mismo. Él es el buen samaritano que acudió justo en donde nos encontrábamos. Nos halló víctimas del engaño, tirados y heridos por los golpes del pecado, sin valor, sin esperanza, destinados a padecer en una condición triste y lastimosa.
Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Tuvo compasión de nosotros. Fue movido a misericordia. Él no pasó como el sacerdote de largo. Él no tuvo la actitud de levita y pasó de largo. Y yo te digo algo. Jesús, podríamos decir que Él tenía la potestad de pasar de largo. Porque ¿por qué detenerte por un pecador? ¿Por qué detenerte por alguien que solo te rechaza, te menosprecia? ¿Por qué detenerte por alguien que no te valora, que no te aprecia? Porque así tratábamos a Dios. O así tratamos a Jesús algunos, si aún no le hemos conocido y no le hemos rendido nuestra vida. ¿Por qué Jesús se detendría? Por misericordia, por compasión, porque te ama. Por eso Jesús bajó de su trono de gloria y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de todo, dejó su gloria y vino a este mundo para curarnos, para sanar tu alma, para sanar mi alma, mi corazón. Y tú que te encontrabas sin esperanza, víctima del engaño, destruido, maltratado, herido por los golpes del pecado, hoy estaba siendo sanado y restaurado en el nombre de Jesús. Jesús no fue indiferente a nuestro dolor. Jesús no fue indiferente a nuestro sufrimiento. Vertió sobre nosotros el vino de su poderosa palabra. Derramó en nuestro ser el aceite de la unción de su Espíritu Santo y vendó nuestros corazones destrozados por el fracaso. Y nos dio una nueva oportunidad. Nos ha dado un nuevo propósito, una nueva vida. ¿Cuántos pueden decir amén, mis hermanos? Eso es lo que ha hecho nuestro Dios maravilloso. Se comprometió con nuestra restauración. Se comprometió con tu restauración, mi restauración. Quiero contarte una pequeña historia para ir cerrando este tiempo. Un soldado pidió al sargento permiso para ir a buscar a su compañero que no había regresado a la base después de una batalla. El permiso le fue denegado a este soldado. Sin embargo, el soldado, desobedeciendo, fue de todos modos y al cabo de unos días regresó con el compañero muerto. Esto hizo enojar mucho a su superior, el cual le dijo: te dije que estaba muerto y ahora tú también estás herido. Pero el soldado respondió: cuando lo encontré, aún estaba con vida y me dijo: yo sabía que vendrías por mí. ¿Saben? Ese es nuestro Jesús maravilloso. El que nunca te abandona, el que nunca te deja solo, el que aunque todos te abandonen, Él siempre estará ahí contigo, sin importar lo que hayas hecho. Porque el amor de Dios no está condicionado a lo que hagamos, está condicionado a lo que somos. Somos su creación. Por eso Él nos ama. Y esta historia de la parábola termina de la siguiente manera. Los versos 36 y 37 van a decir: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús le dice a este líder religioso. Espero que hayas prestado atención a la historia. Para ti, ¿quién de estos tres? ¿Quién de estos tres? Dime, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y a este religioso maestro de la ley no le quedaba otra cosa que decir y reconocer: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo una vez más: ve y haz tú lo mismo. Le repitió lo que le había dicho antes de contarle la parábola: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Y creo que ese es el mensaje para nosotros, mis hermanos, en esta mañana. Hemos conocido una linda parábola. ¿Cuál de estos tres personajes crees que tú te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Estoy seguro que todos diríamos el buen samaritano. Entonces Dios te dice: ve y haz tú lo mismo. Dile a la persona que está a tu lado: ve y haz tú lo mismo. Dile: ve y haz tú lo mismo. Porque esa es nuestra labor, mis hermanos. Eso es lo que somos
como esencia. No que tanto conocemos. Es importante el conocimiento, sí. Pero mucho más importante son nuestras acciones. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. ¿Qué tal si cierras tus ojos por un instante y oramos al Señor? Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.